Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el presidente del Colegio Médico de Chile, Enrique París. Doctor, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias por la invitación. Queríamos partir por el grave problema que tenemos en regiones, y especialmente en esta región, ¿cierto?, con el tema de los médicos y los especialistas. ¿Qué pasa con ese tema a nivel de ustedes como gremio? Y si esta realidad que vivimos nosotros también es un tema, digamos, que está ocurriendo en otros lugares del país. Me gustaría que nos contara. Bueno, es una preocupación muy importante para el gremio. De hecho, estamos con el Ministerio de Salud permanentemente tratando de buscar soluciones a la falta de especialistas en regiones. Las estadísticas dicen que desgraciadamente el 57% de los especialistas están acumulados en la región metropolitana, en Concepción y en Valparaíso, Viña del Mar. Y el resto de las regiones tienen que repartirse el 43% de los especialistas, lo cual es difícil no permite cubrir las necesidades. Sobre todo acá en Iquique hay necesidades muy importantes en el hospital, tenemos conciencia de aquello, y ha habido que contratar médicos extranjeros en algunas especialidades para paliar esas dificultades. Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros al gobierno? No solamente a este, al gobierno anterior también, al anterior también, que hay que tener más incentivos para que los médicos vuelvan al sistema público de salud. En los últimos años ha habido una migración enorme desde el sistema público al sistema privado. ¿Por qué? Porque también ha habido incentivos perversos en el sentido de contratar gente del sistema privado para bajar las listas de espera del sistema público. Y en ese caso, incluso a esos médicos se les paga más haciendo su trabajo externo que haciendo su trabajo en el hospital. Hemos escuchado ese tema de los incentivos, doctor, y muchas veces con las autoridades lo hemos planteado, ¿cierto? El intendente, las autoridades de salud, pero siempre se destacan las buenas intenciones, ¿cierto? Hay un deseo de que efectivamente se realicen, ¿cierto? Estos incentivos se puedan otorgar, pero en la práctica pareciera que ello no ocurre, y esto lo venimos escuchando hace 10 años fácil. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando un director de servicio o un director del hospital tiene pacientes que necesitan un especialista en forma urgente y no los tiene dentro del hospital, tiene que comprar servicios necesariamente, porque si no se le puede morir ese paciente, o incluso son pacientes auge, o sea, son pacientes que tienen garantías explícitas en salud y tienen que respondérsele según la ley en una etapa determinada. Y de ahí viene el defecto, porque cuando se implementó el plan auge, que es muy bueno, que es una genialidad, no se crearon especialistas en forma paralela. Por lo tanto, cuando la ley obliga al jefe de servicio, el jefe del hospital, a cumplir una atención en un tiempo determinado y no tiene el médico para hacerla, tiene que comprarla en el exterior. Pero eso en algún momento hay que cortarlo. O sea, hay que traer a esos médicos al hospital para que den esas prestaciones en el hospital. Porque si no, el gasto en salud, el gasto extra en salud, por así decirlo, va a seguir aumentando. Y los médicos van a seguir prefiriendo, y es lógico, trabajar en el sistema extrasistema, en el sistema privado y no en el público. Por lo tanto, nosotros le hemos pedido a las autoridades que aumenten el sueldo base, que mejoren los incentivos. Hay algunas regiones, no esta, pero un poco más al norte, que le pagan como incentivo lo mismo que le pagan al médico que trabaja en Talagante. Entonces, es muy difícil que los médicos vayan a regiones. Creo que el otro punto importante es crear universidades. O sea, debemos volver a tener una escuela de medicina. Acá, desgraciadamente, la escuela se cerró. Pero hay que volver a tener una escuela de medicina, en Arica igual. ¿Por qué? Porque cuando hay una escuela de medicina, el médico se queda en la región. ¿Y ustedes como colegio están en condiciones, por ejemplo, de alguna manera, ¿cierto?, de colaborar con las universidades que quieran establecer escuelas de medicina? Porque aquí tuvimos un problema, ¿cierto?, con la Universidad del Mar, que efectivamente abrió una carrera, pero al final terminó bastante mal eso. Así es. Nosotros estamos apoyando la creación de escuelas de medicina en Arica, en Iquique, en Copiapó también, que es muy necesario y ahora se ha visto con mayor necesidad. En Punta Arenas ya se creó una nueva. Obviamente que a nosotros nos conviene y a la sociedad le conviene. ¿Por qué? Porque cuando una escuela de medicina está en región, el médico se queda en la región. Si forma la especialidad acá, si hace la especialidad, se queda acá. ¿Qué pasa cuando va a hacer la especialidad a Santiago, Valparaíso, Concepción? Se queda allá, no vuelve a la región, le cuesta mucho. Por lo tanto, aquí los parlamentarios, y sé que hoy día estuvo el senador Guilier acá, los parlamentarios tienen mucho que decir en este aspecto. Hablan mucho de potenciar las regiones, pero por ejemplo, crear una escuela de medicina es fundamental
para potenciar la salud pública en la región. ¿Y qué responsabilidad tiene el Colegio Médico cuando se señala que cierto, las becas de especialistas son muy pocas, que hay una actitud cierto, corporativa como colegio y que en definitiva cierto, lo que necesita el país no es lo que realmente se está dando? No, eso es absolutamente falso. El Colegio Médico no tiene ninguna capacidad de controlar el número de becas. Todo lo contrario, tanto en el gobierno anterior con el ministro Mañalich como con este gobierno, con la ministra Molina y la ministra Castillo, Tauger ahora, hemos hecho múltiples reuniones para dar las facilidades justamente para crear más cupos. De hecho, la Universidad de Valparaíso y el Regional Valparaíso participó en eso, acaba prácticamente de doblar el número de cupos para especialistas. El Colegio Médico no tiene ninguna injerencia, no puede controlar eso de ninguna manera. Quizás... ¿Es un mito esto de que el colegio veta, digamos? No, ¿no? es un mito. Ya. No existe esa posibilidad de veto. Ya. Quizás lo que pasó en el pasado fue que algunas sociedades científicas que tienen la capacidad obviamente de recibir los cupos, aumentar los cupos, tuvieron alguna visión cerrada, alguna visión de poco futuro y eso se ha ido corrigiendo. Eso desgraciadamente ocurrió, pero ya no está ocurriendo. Bueno, aún hay algunos sesgos en algunas aquí en la zona especialidades. mucha gente elige, digamos, ir a Perú, a Tacna específicamente, ¿cierto?, a atenderse, sobre todo en oftalmología y en el área dental, digamos, precisamente por la falta de especialistas acá. Claro, probablemente en oftalmología tuvimos una baja capacidad de formar especialistas, pero ahí le repito, el Colegio Médico no tiene ningún poder de veto, no puede de ninguna manera influir en el número de cupos. ¿Quiénes son los que influyen en el número de cupos? Las universidades. Por eso, repito, es muy importante tener una universidad. La universidad es la que le dice al Ministerio de Salud, mire, yo puedo formar 3 oculistas, 3 oftalmólogos, o 4 o 5, pero para eso también necesita, obviamente, insumos, necesita maquinaria, necesita inversión. En este momento el Ministerio de Salud tiene más de 1000 becas, para que la gente sepa, más de 1000 becas para especialistas. O sea, se están formando 1100 o 1200 especialistas, obviamente que algunos se demoran 3 o 4 años y hasta 5. Hay que esperar el fruto, eso se inició en el gobierno pasado. Ahora, doctor, en el tema del proyecto de ley sobre el aborto se habla de la objeción de conciencia del médico. ¿Qué significa eso en términos prácticos, digamos, para una mujer, cierto, que en este minuto dice, bueno, ¿qué va a pasar si llego y el médico no quiere atenderme, digamos? En términos prácticos significa que un médico católico, por ejemplo, o un médico evangélico, o un médico que profese una religión que le impida interrumpir el embarazo, ese médico puede decir no, yo no puedo interrumpir el embarazo. Sin embargo, a pesar de que nosotros defendemos esa opción, nosotros hemos dicho que debe haber otro médico de inmediato, o sea que tiene que practicar la interrupción si el cuadro clínico lo amerita. Nosotros respetamos la objeción de conciencia, pero también respetamos mucho más obviamente al paciente. La ética médica está por velar por el paciente, la justicia o la legalidad en ese punto está en segundo lugar. Por lo tanto, el médico tiene que atender a la paciente. Si su conciencia le dice que no, tiene que haber un médico de inmediato que atienda a la paciente. Yo lo he dicho en otras entrevistas, tiene que haber un listado de médicos, tiene que haber clínicas. En el caso que haya una clínica, pongámonos en esa situación, que no quiera, esa clínica tiene que tener un convenio obligatoriamente con otro centro de salud para derivar a estas pacientes. ¿Qué pasa con el Centro de Salud Christus de la Universidad Católica? Que ha habido toda una polémica ahí en que el rector dijo que ellos no iban a participar de esta ley. Bueno, desgraciadamente, si todos los médicos obstetras, ginecólogos de esa clínica manifiestan su objeción de conciencia, lo que nosotros hemos dicho es que esa clínica tiene que tener un centro de derivación. Le va a dar la atención de urgencia de inmediato, eso no lo dudo. Tiene que salvar la vida de la paciente. Si la paciente está sangrando, si está con dolor, va a haber que ponerle un suero, va a haber que darle algo para el dolor y tendrá que trasladarla. En otros países como en Italia, que también es un país muy católico y donde está el Vaticano, en algunas clínicas católicas han contratado médicos, 1 por día, o sea, tienen que tener 6 médicos por lo menos, que sí pueden interrumpir el embarazo. Entonces, hay varias posibilidades. A la mujer no se le puede dejar esperando, ni se le puede decir, no, aquí no la atendemos, vaya para otro lugar. Eso sería muy delicado desde el punto de vista ético o médico, ya ni siquiera legal.
por lo tanto eso hay que solucionarlo en el reglamento de la ley o en la ley misma. Como colegio, ¿ustedes cuál es la posición que tienen respecto al autocultivo de marihuana, cierto, para fines medicinales y recreativos, que es lo que se está discutiendo en este minuto? Esa es una muy buena pregunta porque también hemos estado en esa discusión, incluso en el Parlamento. Nosotros hemos manifestado que para el tratamiento médico de algunas patologías donde en el extranjero se está usando los derivados de la cannabis, aquí hay que distinguir, la gente tiene que distinguir que el tratamiento médico no es fumarse un pucho, sino que el tratamiento médico es con derivados de la cannabis, generalmente aceites o productos químicos que se sacan del cáñamo. Nosotros hemos dicho que sí, que en el tratamiento médico estamos de acuerdo. Para algunas patologías, epilepsia refractaria en niños, espasticidad, dolor, tratamiento coadyuvante del dolor, nosotros estamos de acuerdo en que se investigue científicamente, ojalá que se investigue, que haya una universidad que participe y que pueda conducir estas investigaciones, y obviamente que el ISP, la tercera condición, tiene que autorizar, si es así, si se obtienen los resultados positivos, el ISP es el que tiene que autorizar el registro de ese medicamento y el uso correcto del medicamento. La receta, y ahí discrepo de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Salud, sí debería ser dada por un especialista. ¿Por qué? Porque estas enfermedades son enfermedades tratadas por especialistas. El dolor en el paciente canceroso, por lo tanto va a ser un oncólogo. La epilepsia refractaria por un neurólogo, la espasticidad por un neurólogo adulto, en fin. Yo creo que eso tiene que estar en manos de los especialistas, pero nosotros estamos de acuerdo en el uso terapéutico de los derivados de la cannabis siempre que se haga investigación en Chile. ¿Y este consumo con fines recreativos? Es que el consumo con fines recreativos nosotros sabemos que afecta a cuando una persona es muy joven, sobre todo un adolescente, un preadolescente. Estamos seguros, y también hay publicaciones en ese sentido, así como hay publicaciones buenas para el tratamiento médico, hay publicaciones que demuestran que produce daño. Por lo tanto, eso tiene que decidirlo el Parlamento, y aquí tiene que dar su opinión el SENDA, o sea, el Ministerio del Interior, en el fondo. Servicio Nacional de Dependencia y Abuso, o Drogas y Abuso. Y no le corresponde al Colegio Médico decir si tiene que autorizarse el uso recreacional o no. Nosotros en general estamos en contra de que eso se generalice hacia la juventud, hacia los niños. ¿Por qué? Porque desencadena crisis de pánico, es capaz de despertar una esquizofrenia, o sea, puede producir problemas de salud. Ok, muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a ustedes por la entrevista y que les vaya muy bien a Iquique Televisión. Muchas gracias. Conversamos hoy con Enrique París, presidente del Colegio Médico de Chile, en este especial de prensa en Iquique Televisión.